¡Vamos! ¡Bien! Hoy, por Estoy fin. hasta frío. Sí, Muchas gracias. Qué costó un bien. montón. No, pero bueno, nada en la vida es tan simple. Nada, agradecerle a los amigos y amigas que se están reincorporando a esta transmisión, que ahora sí resultó, por esos gajes del oficio, algo pasó ahí entre medio. Gracias, Raúl, por estar. No va a ser tan largo este live como fue contigo. Te lo prometí. Sí, por favor. Eh, Muchas gracias. Cristian, ¿cómo anda la cosa por allá en Concepción? ¿Está muy helado? Estamos haciendo tiempo, ¿tú cachai? ¿Está muy frío? ¿Cómo están Está las muy, cosas? ¿Y cómo está, está el tema con la pandemia en particular? sí, la verdad que hoy día está muy helado. ¿Me Estos últimos escucháis? días, sí, yo te escucho. ¿Me escucháis? Ya, ¿Me escucháis o suena no? como un delay. Sí, sí. Ah, ok. Muy, muy Yo te frío escucho estos bien. días. Sí, Qué ha bueno. estado súper frío y la verdad es que ha ido bajando más la temperatura desde, yo creo, ayer a hoy día. Y bueno, estamos encerrados. El tema de la pandemia acá no ha llegado tan fuerte como supongo como en Santiago, pero bueno, estamos todos tomando las medidas, digamos, para poder mitigar el contagio, ¿no? Bueno, así es, ahora que ya se han incorporado más personas, darle las gracias por estar acá. Estamos retomando los lives de la gente de cine que comenzamos con la cuarentena. A propósito de una noticia muy interesante que ya se las adelantábamos, que por fin Frontera Sur Festival tiene fecha de realización. La tercera es la vencida. Cuéntanos cómo ha sido el proceso. Sabemos que en dos ocasiones tuvieron que postergar por razones Mm. completamente justificadas. La primera en noviembre a propósito de el estallido social. Y ustedes en esa ocasión tuvieron muy rápida reacción respecto de dónde ponerse en el lado de la historia, por así decirlo. Ustedes apoyaron al movimiento social y también condenaron los abusos policiales. Y eso yo creo que da cuenta también de una línea de curatoría y editorial de ustedes que me parece que es interesante abordar. Y bueno, después en marzo, incluso yo iba a ir, me quedé con el pasaje en la mano, pero bueno, también tuvieron Mm. que postergar a propósito de la pandemia. Entonces, la decisión del equipo de hacer este festival online gratuito y a través de plataformas como Festival Scope, ¿cómo llegaron a esa decisión para realizarlo del 1 al 16 de septiembre? ¿Cómo fue el proceso para llegar a esa decisión? Bueno, fue largo el camino, ¿no? Como tú lo mencionas, eh, claro, teníamos la tercera versión del festival para noviembre del 2019 y, y en ese contexto estaba bien complejo realizarlo. Nosotros queríamos realizarlo, estuvimos hasta el último momento. De hecho, estábamos a punto de lanzar la programación, digamos, cuando empezó el estallido y teníamos todo preparado en ese momento. Entonces, fue complejo, pero de pronto por ahí decimos que esa primera, o sea, que esa tercera edición del festival se pospuso por el contexto, no por el contexto del estallido, pero más bien yo diría que se pospuso por la represión que había en ese momento, ¿no? Había una represión brutal desde la policía. De hecho, la mayoría de las salas que están en Conce, que nosotros ocupamos, por ejemplo, digamos, están en el centro, ¿no? Y bueno, y había un actuar de la policía muy brutal, con mucha violencia, eh, entendiendo que las manifestaciones estaban ahí cerca de la sala. Y es por eso O que sea, también ahí en Paicaví, ¿no? En la rotonda Paicaví, que es como la Plaza de Dignidad de acá, por así decirlo. o sea, habían varios focos, ¿no? Estaba en Paiscaví, también estaba en la Plaza de Armas, de hecho en la Plaza de Armas está una de las salas principales que ocupamos, y las otras salas están en las universidades, ¿no? La Universidad de Concepción, el Instituto Santo Tomás, y en la Universidad de Concepción, por ejemplo, estaba disponible la sala, pero había digamos, la manifestación se juntaba en una plaza que está cercana, y la policía llegaba ahí de manera muy violenta a reprimir a los manifestantes, y bueno, y eso finalmente llevó a que estos espacios también se cerraran, digamos, y no quisieran funcionar durante ese tiempo, porque, digamos, la situación estaba muy violenta por parte de Carabineros. Entonces, digamos, eso fue lo que finalmente determinó que tomáramos la decisión de no hacer el festival en ese momento, y además porque
digamos, todas las personas del equipo de Frontera Sur estábamos participando en las marchas, ¿no? Entonces estábamos en la calle en ese momento y éramos parte de alguna manera del movimiento social. Entonces eh, nos parecía como, digamos, como muy brutal lo que estaba ocurriendo y nos parecía también que era el momento de estar en la calle en esa instancia, ¿no? Y ¿Y bueno, tú ahí se como, tomó. perdón, como cineasta agarraste una cámara y saliste a la calle también para registrar o tuviste una actitud diferente? No, la verdad que me costó tomar la cámara para grabar. Estuve participando activamente en las charlas y de muchas actividades que se generaron en torno, ¿no? Discusiones, foros y cosas. Pero empezar a grabar me costó porque, no sé, estaba muy como, digamos, contento de estar participando también en las manifestaciones, en los recorridos que se hacían, en las discusiones. Y después de mucho rato tomé una cámara y empecé a grabar, ¿no? Pero tampoco con el afán de hacer algo, ¿no? Sino que más bien de registrar algunos momentos que me parecían interesantes y poder guardarlos y ver después qué se puede hacer con eso, pero no tenía ninguna intención de hacer algo en específico, porque además estaba con otros proyectos, entonces tampoco es que quería hacer algo, una película sobre lo que estaba ocurriendo. Sentía que había muy ¿Tú poca crees distancia también. perdón, tú crees que a partir de esa revuelta popular, de esa manifestación masiva en Santiago y en todo Chile, en términos cinematográficos, se viene un espacio interesante para la creación de no ficción, en el sentido de no solo del documental clásico, sino también de este espacio al cual va dirigido, enfocado este festival, que es ese espacio fronterizo, no muy claro. A Sí, propósito de esa oportunidad histórica, que te metas también en la concepción curatorial que tienen ustedes respecto de la no ficción, sobre todo como ese territorio que está entre lo narrativo, lo experimental, como ese espacio de resistencia. Entonces me gustaría que a propósito de eso tú te metas en el concepto de Frontera Sur, respecto de este cine fronterizo y también de la no ficción. sí, es que, bueno, hay varias cosas que se cruzan ahí, yo creo, ¿no? Tú lo mencionaste también al inicio, que, digamos, el equipo de Fronteras siempre, o sea, venimos discutiendo este tipo de cosas, ¿no? En relación digo, al contexto en el que vivimos, a la manera en que funciona, digamos, el país o las distintas ciudades, cómo el mercado está, digamos, cómo el mercado y el sistema neoliberal permea todo lo que ocurre digamos, en Chile y bueno, y en otros países también, pero eso hace que, bueno, digamos, eso hace embocado en lo que ocurre hoy día, ¿no? Una desigualdad brutal en términos sociales, económicos, culturales, y el equipo internamente siempre hemos tenido una posición respecto a eso. Y de ahí de alguna manera surge un poco la mirada del festival, entendiendo que hacer un festival de cine también es, digamos, es tomar cierta posición en relación a las cosas, y en este caso es una posición que se toma desde el cine, ¿no? Para entender de alguna manera qué cine queremos, digamos, relevar, qué cine queremos, digamos, otorgarle un espacio y qué cosas queremos poner en discusión también, ¿no? Y ahí, bueno, el festival, digamos, surge en un cruce, ¿no? Con esto que estoy comentando y también con una necesidad o con una constatación de una carencia muy grande en la región del Biobío, que es que no hay salas de cine, ¿no? Y no hay salas de cine y tampoco hay programación durante la semana, durante el año, salvo las salas que están vinculadas a los centros comerciales, ¿no? Entonces o sea, desde ahí surge el festival porque digamos, empezamos a hacer esa contratación de que circulaban películas por distintos festivales en el mundo. En algunos casos teníamos oportunidades de verlas porque nos tocaba viajar porque hacíamos también películas nos tocaba la opción o la suerte de verlas, pero sabíamos que nunca iban a llegar a Concepción. Entonces fue de ahí que surgió la idea de hacer el festival para abrir ese espacio, ¿no? Para que llegaran estas películas que no tenían cómo llegar. Y luego eso se cruza con esta posición que empezamos a repensar, ¿no? Y a ver cómo eso podía ser, digamos, o cómo podía transformarse eso en una propuesta curatorial, ¿no? En una propuesta como de escoger, ¿no? Ciertas películas y construir, digamos, una posición y cierto discurso a partir de eso. Y la primera versión del festival hace ya 2 años.
¿cómo lograron concretar ese anhelo específico de llevar a Concepción esas películas de no ficción que no se iban a poder realizar? Yo no pude ir al primero, al segundo tampoco, y al tercero tampoco, pero, Sí. pero estuve muy atenta y desde el primer momento, desde la primera edición, había un sello muy particular. ¿Cómo lograste traer esas películas? Cuéntanos un poquito de lo que ha sido la evolución en el fondo desde primera edición hace 2 años y cómo ha ido cambiando hacia esta tercera edición. Pero ustedes se posicionaron bien rápidamente, a pesar de ser un festival tan joven. Tanto es así que son hermanos con el Festival de Cine de Valdivia, uno de los más importantes de Chile, por algo será, digamos. Entonces, cuéntame de esa primera vez y de cómo han sido las posteriores. Sí, fue bien bonito el comienzo porque, digamos, yo creo que no preveíamos lo que venía, ¿no? En ese sentido de que el festival partió como una idea, así muy en el aire, ¿no? Y de un sueño también de intentar tener un espacio para, digamos, para proponer, digamos, otro cine, ¿no? Para compartir otro tipo de cine con el público, con distintas personas. Y en un comienzo era un sueño porque no teníamos cómo hacerlo, ni los medios, ni los lugares, ni nada, por lo tanto fue una apuesta y dijimos, bueno, veamos cómo se puede hacer. Existía el fondo audiovisual y en ese momento postulamos y bueno, nos adjudicamos el primer fondo el 2017 y ahí surge el festival. Pero también después de mucho rato de pensar, ¿no? ¿Por qué hacer un festival? ¿Qué festival queremos hacer? Y nos preguntábamos eso y nos seguimos preguntando eso todavía, ¿no? Como existen muchísimos festivales en Chile y en el mundo, entonces, ¿por qué uno más? ¿No? ¿Qué es lo que puede entregar este festival a diferencia de otros? ¿No? Y bueno, digamos, en ese camino de reflexión fuimos encontrando algunas cosas que nos parecían interesantes por ejemplo, una de ellas era entender que el festival estaba en un lugar muy específico, ¿no? Como la región del Biobío, ¿no? Donde se cruzan cosas que nos interesan mucho, ¿no? Desde la historia, la memoria, el paisaje, ¿no? La geografía. Y es por eso que surge también la idea de la frontera, ¿no? Como digamos, hay un elemento simbólico en la región que es el río Biobío, ¿no? Que sigue teniendo mucha fuerza en el paisaje de la región, porque además la atraviesa, pero además también tiene una connotación histórica, ¿no? Por esta frontera, ¿no? Que dividía, digamos, a los españoles con el pueblo mapuche, que era entendido como una nación en ese momento, ¿no? Y existía este espacio que era un espacio como de intercambio, de disputa, de lucha incluso, pero de alguna manera un espacio medio ambiguo, ¿no? Donde se generaron una serie de relaciones, ¿no? Y eso nos sirvió mucho también, digamos, nos sirvió mucho para pensar qué cine queríamos mostrar, porque de alguna forma también esas películas que veíamos y que nos interesaban mucho traer, empezaban a estar también en un espacio también ambiguo, un espacio también que se desbordaba de ciertas categorías que estaban preestablecidas, ¿no? Desde la industria o de ciertas áreas del cine. Y bueno, nos interesaba mucho eso, ¿no? Esas películas que se escapan de alguna manera a ciertos cánones tradicionales, tanto desde las formas de representación como también las formas de producción de las películas, ¿no? Estas películas más pequeñitas que de pronto se hacían entre dos personas o una persona solamente no era capaz de construir una película y por tanto de alguna manera ponía en cuestión o encontraba otros mecanismos, otras alternativas a el modo de producción industrial, por ejemplo. Y bueno, y todo eso de alguna manera se fue fraguando para encontrar, digamos, una manera de posicionarnos a través del cine, pero también, digamos, una manera de encontrar una posición también política y estética en relación a aquello que queríamos empezar a programar, ¿no? Y ¿Y bueno, y de ahí se fue. cuál fue la respuesta de la región? En general, bueno, en Chile hay muchos festivales de cine, pero evidentemente cuesta más llegar al público, probablemente en las regiones. Pero Concepción es una ciudad universitaria, tiene en su seno el origen de movimientos populares, una posición crítica hasta hace un tiempo. Entonces,
¿cuál fue el grupo de cinéfilos que respondió a esta invitación que ustedes le hicieron en Frontera Sur en la primera edición? Sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Como Concepción es una ciudad, digamos, universitaria, hay muchos estudiantes durante el año y bueno, muchos de esos estudiantes que también se da porque teníamos las sedes en las universidades, ¿no? Varias salas estaban en las universidades y, y bueno, el público que asistió en esa primera edición fueron muchos estudiantes, pero también fue bien transversal. Ahora, la primera versión fue una, digamos, una primera versión que tenía mucho de intuición también, ¿no? Como de pensar, bueno, hay una serie de películas que nos interesan y armamos un programa donde digamos, encontramos ciertas relaciones en ciertas películas y además se planteaban ciertas cosas que nos interesaban poner en discusión, pero luego la reacción fue muy diversa porque eran películas o eran maneras de, no sé, eran ciertas formas de construir relatos cinematográficos muy distintas a lo que en general se acostumbra a ver, ¿no? Me Como acuerdo de que, esa por primera. ejemplo, ¿a qué película recuerdas de esa primera edición que hayan dejado a la gente así como, ¿qué es esto? Bueno, pasó mucho eso de que las personas quedaban, ¿qué es esto, no? Como, por ejemplo, tuvimos la apertura de esa primera edición con El Mar la Mar, una película de John Paul Sniadecki, eh, y que es una película bien, digamos, árida, bien vacía, ¿no? Donde se construye como, digamos, una serie de relatos de unas personas, de unos mexicanos, ¿no? Que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos. Y el gran protagonista de la película es el paisaje, ¿no? Y una serie de voces que van construyendo los relatos en relación al paisaje, a ese paisaje inhóspito. Y claro, casi no aparecen personajes y entonces me acuerdo que, por ejemplo, salimos de la proyección y escuché varios comentarios donde no encontraban el lugar de cómo situarse frente a la película, ¿no? Como, ¿qué es esto? Pero era una reacción que también nos parecía al equipo también súper natural, igual, ¿no? Como que también es interesante, como que generaba un quiebre, generaba como cosas, ¿no? De pronto esas preguntas, ¿no? Que también nos interesan mucho, ¿no? Como de preguntarse, bueno, ¿qué es lo que es una película? ¿O cómo son las películas? Porque parece que de alguna manera eso está dado, ¿no? Y esas preguntas quedan un poco de lado, como que ya no se hacen, ¿no? Y, y ahí surgían un poco ese tipo de cuestiones y también luego eso se llevaba también a las discusiones, ¿no? Teníamos charlas, conversatorios donde se discutían este tipo de cosas y surgían también reflexiones en torno a esto, ¿no? A repensar el cine, ¿no? A pensar, eh, digamos, por qué las películas tienen que ser solo de una forma, por ejemplo, ¿no? Como de pronto aparece mucho, ¿no? En el cine comercial, ¿no? Como que son de una manera y además digamos, están por todas partes, ¿no? En las salas comerciales. Y de la primera a la segunda edición, ya se fue formando a lo mejor una suerte de pequeña comunidad o un grupo de cinéfilos que fueron más fieles y que Mm. ya la segunda vez tenía otras preguntas o se mantuvo o se profundizaron los debates. No sé si tienes un núcleo duro ahí que los acompaña Sí. de edición en edición, que ha ido evolucionando probablemente también en el tiempo junto con ustedes como festival. Sí, eso ha sido súper bonito también porque, por ejemplo, en la primera edición, bueno, se nos ocurrió, digamos, hacer el foco de Chantal Akerman y que era un sueño al principio, no sabíamos cómo hacerlo ni dónde estaban las películas y eso, y bueno, logramos encontrarlas, traerlas y exhibirlas. Y la verdad que tuvieron bastante buen público para hacer películas, no sé, Jan Dielman, por ejemplo, que dura casi 3 horas y media, 4 horas, y la pasamos en DCP, se veía increíble. Y había un grupo que se quedó, ¿no? Se quedó todo el tiempo, fueron un par de personas, pero en principio pensábamos que se iban a ir todos. No, se mantuvo el público y ese mismo público seguramente fue el que empezó a ir también a la segunda versión, donde hicimos, por ejemplo, el foco de Straw Willet, que era un foco bien duro, ¿no? En cierto sentido, digamos, como una propuesta muy distinta a lo que uno está, o las películas que llegan a la región,
Y fue mucho más público que a la versión, a la primera versión, ¿no? En esta segunda aumentó mucho el público y de hecho muchas películas, por ejemplo, estaban en un horario de las 3 de la tarde o las 5 de la tarde y había harta gente. Entonces como que algo ocurrió de que se corrió la voz y de que, bueno, se fue, digamos, ampliando el círculo. Pero creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías al principio, ¿no? Uno es que hay muchos estudiantes, entonces hay mucha inquietud en relación a nuevas propuestas, en relación al cine, por ejemplo, en Frontera, y también hay una serie de circuitos artísticos en Concepción que funcionan y que están muy activos, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, me parece que la voz se corrió y, bueno, empezó a llegar más público. Y la segunda versión tuvimos un marco público muy, muy interesante, sin digamos, transar en nada en la propuesta curatorial. La propuesta curatorial tenía, y quizá un poco más incluso, ¿no? Tenía la misma, como el mismo riesgo o buscamos un poco lo mismo, poner en tensión ciertas cosas y se seguían generando esas mismas reacciones, ¿no? Pero también otras reacciones muy bonitas, por ejemplo, nos acordamos mucho de una señora que tenía, no sé, supongo que tenía alrededor de 80, 85 años, que fue a todas las películas de Strobo, ¿no? Y al final, y fue a la clausura también, ¿no? Y la clausura se nos acercó a conversar y a contarnos qué le había parecido las películas, ¿no? Y nos dijo algo así como que las películas eran un poco difíciles porque ella lograba entender algunas cosas, pero que le parecía increíble cómo sonaban, que le parecía increíble la manera en que estaban como filmadas, que se sentía dentro de un mundo muy distinto del que estaba afuera, y como que eso, digamos, con esa conversación nos dimos así como por satisfecho. Fue muy Qué bonito eso. interesante eso, porque finalmente un tipo de cine difícil o más duro, más que está en esta frontera o en esta cosa transfronteriza, probablemente es más posible que llegue a una cierta elite, al cinéfilo más duro, pero ustedes han pensado así como en multiplicar públicos como esa señora con algún otro tipo de actividad, salir un poco de este círculo de los mismos de siempre, probablemente, estoy especulando, pero suele pasar básicamente eso. Entonces, no sé si quieren salir allá afuera a buscar a otra gente o por ahora es un proceso más pequeño entre gente más especializada, tal vez. O sea, yo creo que, bueno, estábamos hasta la segunda versión, digamos, que se puede llevar a cabo y la tercera está en pausa y viene ahora, pero en esas dos primeras versiones eh, creo que se generó ese cambio, ¿no? Como que aumentó el público y creo que aumentó el público también, no solo un público de nicho, sino que aumentó el público y ese público fue bien diverso. Y de hecho, por ejemplo, además de las películas que tenemos durante todo el día, esos días del festival, estamos haciendo muchas actividades paralelas, ¿no? Muchas charlas, conversatorios, foros de discusión, con los invitados además que van al festival. Y bueno, y esos espacios de conversación han funcionado de manera increíble, han estado siempre llenos de personas, digamos, muy distintas y ha sido muy, muy bien bonito eso. O sea, porque hablamos harto en el equipo del festival, que nos interesa mucho también, digamos, como discutir sobre el cine o hablar sobre el cine. No solo ver las películas, sino que también, eh, digamos, fomentar esos espacios donde se puedan plantear distintos puntos de vista. Y de hecho muchas veces esas discusiones sobrepasan al cine, ¿no? A veces se quedan solo en el cine, pero muchas veces sobrepasan al cine, ¿no? Porque se termina hablando de la ciudad, de la imagen, bueno, de ciertas cosas que son más, incluso más transversales. Y por ahí creo que el público se va ampliando. Ahora, en esta tercera versión estábamos también ahí a punto de salir y nos pilló la pandemia. Y claro, bueno, tuvimos que pausar de nuevo, pero teníamos muchas como ganas de ver qué iba a ocurrir también porque creíamos que ese correr de la voz iba a seguir aumentando, ¿no? Entonces teníamos muchas ganas de llegar al momento del festival. Ahora creo que con el online van a ocurrir cosas distintas, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que lo hemos hablado en otros espacios. Lo que está pasando, por ejemplo, con Cine Clubcito Boliviano, que yo siempre lo Mm. menciono porque es se ha generado una comunidad todos los jueves. Estamos viendo en distintas partes del mundo un tomo sobre
Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, por ejemplo, cuestión que hace un tiempo habría sido imposible de gestionar. La oportunidad que se genera dentro, por supuesto, de toda la situación actual, de llegar a otros públicos, eh, ustedes antes podían solo congregar gente de Concepción, y ahora, a partir de la plataforma Festival Scope y la otra que me vas a explicar cuál es la, ¿sí? Chip 72, 72, sí. eh, van a tener la posibilidad de llegar no solo a público nacional, porque hay varios festivales y páginas, por ejemplo en Argentina, Puentes de Cine, que tiene estrenos online pero no te permite entrar, o ondamedia.cl, que para el resto del mundo en general permite, pero para estrenos muy particulares como fue Emma, gente de otros países no podía ver esa película. Entonces, cuéntame cómo lo van a hacer en términos prácticos, cuándo se va a utilizar una plataforma, cuándo se utiliza la otra, y esta posibilidad que yo encuentro de verdad muy potente de llegar a Latinoamérica, porque hay otros festivales, entiendo que el Festival Amor tampoco, también fue solo en Chile, o sea, está esta cosa de la virtualidad, pero en varias ocasiones muy restringido solo al territorio del país. Entonces, ¿cómo lograron que sea hasta otros países de Latinoamérica y cómo va a ser el tema de las plataformas? Está sonando ahí, chirriando un poco tu... ¿Cierto? Sí, Ahí. ¿tiene una interferencia? Suena como... Aquí, No como lo yo no toques. escucho sorry. Ya. A ver, Latinoamérica. sí, lo que pasa es que, bueno, estamos todavía en esa transición, ¿no? Como digamos, todavía trabajando en lo que va a ser la versión online, pero bueno, en principio evaluamos, digamos, vimos varias opciones de cómo poder desarrollarlo, porque ya veíamos que el contexto se iba a poner muy complejo y bueno, y las salas no estaban funcionando y eso. Entonces empezamos a ver varias opciones hasta que encontramos, digamos, este dúo, digamos, de Festival Scope, Chief 72, que son dos empresas que funcionan en conjunto, ¿no? Y, y bueno, y lo que va a ocurrir es Ahora, que ellos, digamos, lo que va a ocurrir es que ellos son quienes van a, digamos, a desarrollar una plataforma donde van a estar las películas para poder ser visionadas. Y esa plataforma va a estar vinculada a la página web de Frontera Sur. Es decir, se va a ingresar desde la página web de Frontera ah, Sur, que está activa, ¿no? Es la página de siempre, donde subimos las noticias, las bases convocatorias y todo eso. Es a través de esa misma página, ¿no? fronterasurfestival.com, donde va a estar el programa del festival completo, ¿no? Con las secciones, y los invitados y todo. Y en ese programa se va a poder navegar y uno va a poder escoger la película, y una vez que escoja la película, se va a redireccionar a la plataforma de visionados, ¿no? No es que funcionen dos plataformas distintas, sino que es una sola que está construida o desarrollada por estas dos, digamos, empresas, Festival Scope, que está, creo, en su base en París, y Chief 72 en Nueva Zelanda, ¿no? Y bueno, y ellos, de alguna manera, en una alianza con Frontera, es que nos van a apoyar para poder desarrollar esa plataforma de visionado donde van a estar todas las películas disponibles durante el festival, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los territorios, o sea, yo creo que se debe mucho a digamos, a la buena disposición de los realizadores y las realizadoras, porque tampoco es algo que teníamos tan contemplado desde un inicio, es decir, teníamos digamos, la intención de poder hacer que estas películas que ya habíamos seleccionado, que ya teníamos el programa armado, que estas películas llegaran a la mayor cantidad de público posible, y fue lo que les planteamos a los distintos realizadores y realizadoras. Y también teníamos ciertas dudas de cómo iban a reaccionar, ¿no? Porque era la primera vez que se iban a mostrar muchas de estas películas online, entonces no sabíamos bien si iban a aceptar o no, y nos llevamos la grata sorpresa de que la mayoría aceptó, te digamos, escucho y medio raro, un poco ¿sí? extraño, como... Puede Pero ser el a ver, audífono. Dame un segundo, voy sí, a cambiar sí. Estamos dame un conversando segundo. con Cristian Saldía, director artístico del Festival de No Ficción Frontera Sur, que nos está contando que esta nueva edición, la tercera edición, la tercera es la vencida después de dos postergaciones,
va a ser online, va a ser gratuita a través de dos plataformas. Estamos entonces compartiendo. ¿Ahora se escucha mejor? A ver, creo que sí. ¿Sí? Hay un chirrido así. Ya, ahí que si No lo sé, tocas parece pero cambié el ya. audífono. Lo que pasa es que ese audífono puede que tenga algún problema, pero Sí, ahora parece que está un poco mejor. este es el que uso generalmente. Lo que pasa es que no tengo el otro. Y ahora sí. Ya, estábamos en las plataformas, ya me perdí, pues. Y ¿Qué los más? territorios, los territorios. Territorio, Claro, lo que eso. pasa es que, bueno, Y teníamos la muchas dudas, la voluntad de verdad. los realizadores. Es que teníamos muchas dudas de cómo iban a reaccionar, pero la reacción fue súper positiva y fue súper buena porque estaban todos muy, digamos, contentos y con mucha disposición de que las películas se, digamos, eh, mira, Iván dice, no, se escuchaba mejor antes. Y si ¿En te serio? sacáis ¿Y si lo y hago si sin usáis audífonos? el celular así nomás, Ah, ok. hay un ruido en el micrófono, sácatelo así nomás, po. ¿Y ahora? Eso, Se escucha eso. mejor? Bien, mucho mejor, Ya, sin súper. tanta parafernalia. Vamos. Ok. Entonces, de Entonces, Concepción a Latinoamérica. sí, pues, nos llevamos la grata sorpresa de, digamos, de esa respuesta de los realizadores y las realizadoras, ¿no? Como fue bien bonito porque nosotros ya teníamos un programa armado, ¿no? Antes de la pandemia, antes que llegara la pandemia a Chile, ¿no? Y ese programa estaba listo, estaba, digamos, ya construido con mucho trabajo, casi en un año de ver películas, seleccionar, revisar. Y bueno, cuando aparece este tema de la pandemia, nos asustamos un poco en el sentido de que quizás muchas películas se iban a caer o no iban a querer pasárselo online. Pero bueno, fue bonito porque en realidad la mayoría de los directores o las directoras, tanto en apoyo a la programación del festival y al festival mismo, y también el hecho de querer compartir su trabajo, va a ser posible que muchas de las películas que tenemos pueden llegar no solo a todos los rincones del país, sino que también a toda Latinoamérica. ¿Esas Y son fue, la mayoría de las películas se van a poder ver fuera de Chile o son sí, las menos? no, mira, Ah, el bien. programa, estamos afinando los últimos detalles del programa, por eso no puedo hablar quizá con tanto detalle, pero sí, por ejemplo, tenemos alrededor de 102 películas, ¿no? Hasta al día de hoy tenemos 102 películas y el 70% más o menos se va a poder ver en toda Latinoamérica, es decir, la gran Mm. mayoría, ¿no? Y además, todas las charlas, todas las actividades paralelas que hace el festival, charlas, conversatorios, foros de discusión, todo eso va a estar abierto, digamos, sin restricción, ¿no? Porque se van a realizar por Facebook Live, entonces van a estar súper abiertos, digamos, todas esas actividades con los invitados. Sí, hay una pregunta de Felipe del Real desde Buenos Aires. Pregunta si este año se va a hacer el Lab. Y a propósito de eso, me gustaría que engancharas con la alianza de estos dos festivales que se aman, Festival de Valdivia y Festival de Frontera Sur, que ahí tienes algo que contar también. Sí, han preguntado harto por el lab. A nosotros nos han llegado también varias consultas. Y sí, por supuesto que se va a hacer la segunda edición del laboratorio. De hecho, los proyectos que tenemos para este año son, digamos, la tercera versión del festival que va en septiembre. Y después tenemos dos proyectos que están, digamos, también en proceso, que es la cuarta versión del festival, ¿no? Y la segunda versión del laboratorio. El festival como el laboratorio se van a, digamos, realizar el 2021, yo creo. Estamos viendo eso, pero lo más probable es que el primer semestre del 2021 van a ser esos proyectos, se van a llevar a cabo. Entonces sí va a la segunda edición del laboratorio. Vamos a abrir convocatoria, yo creo que después del festival en septiembre. Pasando eso, yo creo que vamos a abrir convocatoria tanto para el laboratorio como para la cuarta versión del festival. Y esta Y historia de amor, me interesa mucho esta historia de amor entre Valdivia y Concepción. ¿En qué se va a concretar? No tantas sí, palabras, más cuestión de amor. no, de hecho esa historia o ese vínculo ya está, ¿no? Y ya fue anunciado. Yo puedo dar algunos detalles más porque se anunció, digamos, con la convocatoria del Australab, ¿no? O sea, del encuentro australes, digo.
de Valdivia, y ahí están, ¿no? Están las bases, están, digamos, los comunicados que salieron, y bueno, se trata de un vínculo que nos pareció súper, digamos, como orgánico, digamos, llevarlo a cabo porque sentimos cierta afinidad, digamos, entre Frontera Sur y Valdivia, en términos artísticos, nos parece como que tenemos muchas coincidencias en la manera en que entendemos el cine, ¿no? Que para nosotros es súper importante eso, porque o sea, decir que el Festival Frontera Sur, quienes han podido ir, digamos, el centro del festival son las películas, ¿no? Nada más, ¿no? El centro son las películas y de ahí surge todo, ¿no? Muchas veces no tenemos, por ejemplo, una fiesta de apertura, una fiesta de clausura, pero tenemos, lo que intentamos hacer es una programación sólida, ese es el centro del festival. Y por tanto ponemos el cine en el centro. Y con Valdivia nos pasa un poco eso, ¿no? Que creemos que Valdivia también hace un poco eso y ahí tenemos mucha afinidad en términos, digamos, de curatoriales o artísticos. Y bueno, y por eso surgió también la idea de encontrar una manera de trabajar juntos, ¿no? O de establecer algún proceso de trabajo conjunto. Entonces, lo que resultó de esa idea fue, bueno, generar un convenio, digamos, de colaboración y trabajo, y eso se va a concretar en que, eh, digamos, 4 proyectos que van a ser seleccionados para encuentros australes, ¿no? En el área de desarrollo de no ficción. Eh, 4 de esos proyectos que van a estar en encuentros australes, luego van a pasar a la segunda edición de Frontera Sur Lab, ¿no? Van a transitar desde el espacio Dice de Iván, Valdivia. ¿Cómo? dice Iván que ahora se van a llamar la última frontera sur. Eso me recuerda a un bar de Valdivia. Sí. Está un poco largo ese nombre, Respeto, pide, pero no está mal, no está mal. respeto, pide Raúl. Sí. Pero bueno, Raúl dijo que los festivales estaban pololeando, por eso el énfasis en esta alianza cinéfila poliamorosa cuarentenada, en cuarentena. sí, no hemos Qué reído bueno. mucho ¿Y con los qué otras comentarios de alianzas Raúl, la tienes? verdad. ¿Ah? Un poco, no te decía que nos hemos reído harto con los comentarios de tweet de Raúl, eh, con el Pero no pololeo y los el poliamor y contestaste, esas ¿eh? cosas. Pero no les contestaste, ¿eh? Yo creo que te ¿Qué dio un cosa? poco de pudor. Los No, tweets no, de hoy día te cayeron bien, pero parece que no los contestaste porque no seguiste con no, la la verdad es que la verdad que estaba un del poco poliamor. ocupado y ¿Qué los vi pasar. es poliamor en tiempos de pandemia? ¿Viste? Sí. Y Raúl, un corazoncito, qué lindo. O sea, igual, con todo cariño, o sea, un festival de Valdivia, o sea, como el de Valdivia, que tiene 27 años de trayectoria, que se fije en un festival más pequeñito y lo trate con tanto cariño, que lleva 2 ediciones y va para la tercera, es porque es amor verdadero. Eso es amor verdadero. O sea, pensando en una alianza entre un festival tan grande con tanta trayectoria y un festival que está comenzando, irrumpiendo y jugándosela, también estar en sintonía en ese sentido. Me alegro mucho. ¿Tienen otras alianzas? Porque yo veía que alguna, que alguna cineasta chilena que había estado en alguno de los labs, estaba ahora, no me acuerdo muy bien, en algún otro festival o internacional. Si me recuerdas No, en qué, puede ser la ¿perdón? Celeste Roja que está, puede ser Celeste Rojas que está ahora en Doc Montevideo con el proyecto, que pasó por Ah, Frontera Sur Lab. exactamente. Sí. Sí. Igual antes digamos, de eso, quería comentar un par de cosas sobre el vínculo también de Frontera con Valdivia. O sea, hay que decir que, digamos, la mayoría de los integrantes del equipo de Frontera Sur somos realizadores y realizadoras. Y tenemos un vínculo con Valdivia, como la mayoría de los realizadores en Chile, ¿no? Como hemos ido muchas veces a Valdivia. De hecho, yo estrené mi película Luego estreno en Valdivia también. Hay un vínculo también afectivo y admiramos mucho el festival. Entonces fue bien bonito también para nosotros poder empezar con esta alianza y poder plantearnos como un proceso de trabajo conjunto. Eh, Eso por un lado, y por otro también decir que este proceso de trabajo, digamos, es por 2 años, ¿no? En este primer año los proyectos del Encuentro Australes van a ir a Frontera Sur Lab, a la segunda edición, y el 2021 algunos proyectos de Frontera Sur Lab van a ir desde Frontera Sur a Encuentro Austral, es decir, se va a generar lo mismo pero de manera inversa. Entonces es un proceso
digamos, largo y que va a generar todo esto ida y vuelta y retorno para los proyectos, para que se fortalezcan y se enriquezcan con esos procesos. Sí, Y Raúl, perdón, Raúl dice que estos son festivales iguales y hermanes, para no decir esta diferencia que yo insinué antes, festivales amigos, hermanes e iguales. sí, no, o sea, es súper interesante. Yo creo que seguimos pensando en el cine, ¿no? Como eso es lo que yo te decía adelante, ¿no? Como que para nosotros el centro del festival es el cine y cuando hacemos el laboratorio también, ¿no? Entonces, cuando se dio esta posibilidad de generar esta alianza, también seguimos pensando en los proyectos, ¿no? Que la idea es que los proyectos se vayan fortaleciendo al pasar de un espacio a otro, y son espacios que también tienen una mirada, digamos, donde el acento está en los procesos artísticos, ¿no? En el desarrollo de los proyectos, en la fortaleza de los proyectos y no tanto en otras áreas como la producción o los elementos económicos de los proyectos que, digamos, tienen otras connotaciones. Entonces, por ahí también tenemos mucha afinidad, digamos, tienen afinidad mucho estos dos espacios, ¿no? Tanto el de formación de frontera como el de industria de Valdivia. Ahora, Entrando tenemos también ya... otra alianza. O sea, Ah, hemos ido desarrollando cosas durante el camino, las dos primeras versiones, y por ejemplo, antes de este vínculo con Valdivia ya teníamos una alianza también con Proceso Horror, que es un festival que se realiza Valparaíso. en Valparaíso y que a nosotros nos gusta mucho también, encontramos que es un espacio muy, muy interesante, sobre todo para el cine experimental, y con el que teníamos también un vínculo muy estrecho. Entonces, y ahí también generamos, digamos, una alianza donde un proyecto de Frontera Sur de la primera versión fue al laboratorio de proceso horror, ¿no? Eso ya se hizo. Y ahora se va a generar la vuelta, ¿no? Un proyecto de proceso horror va a volver a Frontera Sur en el 2021. Y se están generando Solo, estas transiciones. bien, solo comentar una imagen muy bella del año pasado, del final de la clausura del Festival Error en Valparaíso, en que nos llevaron en un barquito por la bahía de Valparaíso. Fue muy potente, fue una imagen que mantuve y mantengo con mucho cariño, en un pequeño barco en la noche, recorriendo la bahía, y en el centro un telón donde se estaban proyectando los cortos que se habían trabajado, si mal no recuerdo, durante ese festival. Y fue una experiencia sensorial bonita, súper potente, nocturna, que una la tiene acá como del proceso horror, digamos, muy, muy potente. Ojalá también hubiera esos espacios de juego, de experimentación también en esa línea que me parecen súper potentes. Para meternos ya de lleno a la programación de este año, me da la impresión que ustedes están manteniendo lo que fue lo que iba a ser la programación. Te pierdo, te pierdo. ¿Estás ahí? Hay un Sí, circulito, sí, no yo sé estoy si aquí. está. Ya, es que salió un circulito. Sí, sí, La estoy acá, estoy pregunta acá. es, sí, porque yo he visto en otro festival que ha cambiado un poco la programación de lo que tenían en marzo, por ejemplo, a lo que va a ser en agosto, pero ustedes mantienen, en esencia, me da la impresión, la misma, las mismas películas que pensaban en noviembre. ¿Eso es así o han tenido que hacer algunos ajustes? Sí, a ver, se han hecho algunos ajustes porque, bueno, por lo lógico que, digamos, de este cambio que se produjo desde lo presencial a lo online. De hecho, como te decía antes, no pensábamos que los cambios iban a ser mucho mayores. La sorpresa que nos llevamos es que no han sido tan así, no ha sido tan así, pero sí, pero a pesar de eso, igual tuvimos que hacer algunos ajustes o algunos cambios. Pero me parece que no son, digamos, tan notorios en la estructura de la programación, que yo creo que la base de alguna manera se va a mantener. Y bueno, y trabajamos mucho por eso, porque estábamos muy, digamos, contentos y satisfechos con la selección y con el programa que habíamos hecho. Entonces tratamos de mantenerlo lo más posible y creo que eso se va a dar, ¿no? Ahora, hay cambios específicos en algunas películas o en algunas actividades paralelas, pero que, bueno, que tienen relación con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero por suerte sí, se va a mantener gran parte.
Antes de que nos anuncies alguna novedad que todavía no has publicado en las redes sociales y que nos cuentes un poco más, invites a la gente a participar, desde Bariloche nos preguntan por alguna fecha potencial del Lab, antes de meternos en la Sí, programación. el lab, bueno, es algo en lo que estamos trabajando ahora, pero el lab tiene una fecha tentativa que es el primer trimestre del 2021, ¿no? Por ahí está la fecha tentativa. No tiene sentido anunciarla ahora la fecha exacta porque se puede mover en una semana, 2 semanas. Pero si todo sigue más o menos como está, va a ser el primer trimestre del 2021 y deberíamos estar abriendo convocatoria después de esta edición de septiembre. Es decir, ya pasando el festival, vamos a abrir convocatoria para el laboratorio. Vamos entonces con la película de apertura de la tercera edición del Festival de Frontera Sur de No Ficción, que comienza el 1 y termina el 16 de septiembre. Yo me había 16, equivocado sí. en la fecha. Cuéntanos de las películas de apertura y de clausura para invitar a la Sí, gente bueno, a que las vean. son dos películas bueno, que nos encantan. La verdad que son dos películas increíbles. Oh, te pegaste un poco. Ahora sí. ¿Yo me ponía ahora? Sí, 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 te veía con el círculo también, pero está bien, volvió. No, yo te vi en negro de repente y ahí me Ah, asusté. sí, mira. Sí, pero ya pasó. Bueno, te decía que las dos películas de apertura, o sea, la película de apertura y clausura, bueno, en la apertura tenemos a Diario de Septiembre, que la verdad para Le nosotros fuiste fue a un negro. descubrimiento. ¿Y ahora? Eh, ahora sí, pero está como... ¿Me escucháis? Sí, ya, ahí. Ahí Dale. sí, ahí sí, Sí, ahí volvió. sí. Sí. Ya, te decía que la película de apertura, como que yo te veo también Ya. un poco pegada, ¿no? Como se pega el video. Bueno, soy un poco pegada a veces, pero bueno. Dale, yo te escucho. ¿Te escuchas? Cristian no se pega, es Se congela la Marisol. imagen. Ah, sí, se ve clarito, Dice dice Raúl. Raúl que se ve clarito. Ya, No, bueno, sigamos adelante, entonces. no, sigamos. Bueno, decía que la película de Apertura, Diario de Septiembre, fue un descubrimiento maravilloso para nosotros. Habíamos escuchado hablar del director, pero no habíamos visto nada. Y cuando llegó la película, la verdad que fue asombroso porque además, eh, digamos, es una película que no ha tenido mucho recorrido, ¿no? Se estrenó me parece que en España, en un festival, después se exhibió una o dos veces en Latinoamérica y de ahí no más. Wow. Entonces, y cuando la vimos nos quedamos, pero, digamos, muy entusiasmados con la película y bueno, ya sabíamos que tenía que tener un lugar central en la programación como un anclaje. Y luego la última película de Agüero que nos pasó lo mismo, ¿no? Ya con Agüero sí, con Ignacio tenemos, digamos, hemos mostrado sus películas, hicimos un foco el año pasado, vino al festival en la segunda edición, estuvo en el festival, presentó sus películas, entonces ya, digamos, hay un vínculo. Y esperábamos mucho su última película y cuando la vimos, bueno, también, ¿no? Nos pasó que nos gustó muchísimo y sabíamos que iba a tener un lugar especial. Y nos parece que son dos películas como que anclan el programa y que a partir de eso, digamos, se desarrollan todos los recorridos internos desde el principio al fin, ¿no? Y son dos películas chiquititas, cercanas, construidas de una manera distinta, ¿no? Son películas muy personales, donde los realizadores prácticamente están con su cámara frente al mundo, y a partir de eso, bueno, generan una serie de reflexiones, no solo sobre ciertas cuestiones del mundo, sino que también sobre la imagen, sobre el sonido, sobre digamos, su cotidianidad, su entorno. Y en ese sentido son películas bien cercanas. Me parece que en este contexto, digamos, o sea, no sé, creo que pueden resonar mucho, ¿no? En este contexto. Sobre todo como estamos encerrados, estamos un poco distantes de los seres queridos, me parece que creo que van a funcionar en ese sentido. ¿Qué más nos puedes destacar? El caso de este grupo mexicano, ¿cómo es? Sí, Los Ingrávidos.
el colectivo de los ingrávidos, lo que pasa es que nosotros teníamos, por ejemplo, hay un cambio, porque el colectivo de los ingrávidos, nosotros teníamos planificada una videoinstalación con ellos, ¿no? En la segunda edición de Frontera Sur, empezamos a abrir otro espacio que tenía relación con presentar ciertas obras que estaban pensadas tanto para sala, para proyección en sala, como también para ser, digamos, expuesta en otros lugares, como galerías, por ejemplo, de museos. Y el 2018 iniciamos este otro espacio con una muestra de Lois Patiño, ¿no? Que fue bien bonita, fue bien interesante porque, claro, eran proyecciones que estaban en una sala de exposiciones y las personas pasaban y miraban una, miraban otra, y bueno, se generaba ahí algo interesante. Y queríamos seguir con esa idea, y bueno, y la instalación de este año era de los ingrávidos, y bueno, con la pandemia no se puede hacer porque la sala no está disponible, entonces finalmente esa instalación se transformó en una muestra que va a ser parte de una sección que llamamos sesiones especiales, ¿no? Donde aparecen como muestras específicas de, digamos, de alguna película o de algún conjunto de películas como esta, que se llama, bueno, la muestra se llama Has visto, ¿no? De los ingrávidos. Y bueno, nos parece que tiene mucha fuerza esa muestra, ¿no? Porque habla de ciertas cosas que están ocurriendo en México, ¿no? En el México actual, sobre todo la violencia contra la mujer, ¿no? Desde distintas perspectivas, pero al mismo tiempo los ingrávidos trabajan con la materia del cine, ¿no? Como que, bueno, se preguntan sobre la imagen, ¿no? Se preguntan sobre el sonido, se preguntan cómo sacar la imagen o cuestionar la imagen que finalmente está súper vinculada como al mercado, al consumo, a ciertos discursos dominantes, cómo sacar la imagen de ahí y generar, ¿no? otros relatos, ¿no? O hacerse otras preguntas a partir de, de la imagen y el sonido, ¿no? ¿Y qué nos Sí, quieres está bien interesante adelantar? eso. Yo sé que vienen nuevas a través de las redes sociales, el equipo ha estado informando de lo que viene en esta edición de Valdivia, cacha, de Frontera Sur, pero yo, yo estoy segura que tú nos puedes contar y hacer un anuncio acá, así como en el live que tuvimos con Raúl hace varias semanas, nos anunció aquí en el live de la gente de cine que se iba a tomar una decisión respecto de cómo hacer el Festival de Cine de Valdivia, si iba a ser presencial, mixto o online, eso lo dijo aquí, yo te pido que acá nos cuentes de alguna novedad que todavía no hayas dado a conocer y para que invites a más gente a ver estas películas de Frontera Sur 3. Sí, hay varias novedades. Creo que hay muchas novedades, la verdad, pero solo algunas puedo adelantar porque todavía estamos trabajando de hecho el programa lo vamos a anunciar completo en un par de semanas más. Entonces estamos cerrando algunas cosas todavía, ¿Ya? pero, pero bueno, hay algunas cosas que sí puedo adelantar y que van a salir pronto también. Eh, de hecho, un poco comentamos lo que ya había salido, ¿no? Las películas Apertura y Clausura, la muestra de los ingrávidos. También salió en la semana, también salió, salió en la semana Raúl también. dice, no caigas en la Sí, trampa, pero por favor, esta es una plataforma de lanzamiento para que todos sepan. No le hagas no, caso a Raúl, por favor. pero Disculpa. bueno, decía que hay algunas cosas que sí podemos comentar, otras no porque todavía están por cerrarse. Entonces, pero decía también, ¿no? Como haciendo un recuento de las cosas que ya habíamos, digamos, publicado fue hoy día o ayer, no ayer, un anuncio que hicimos de que se mantiene también el foco de Peruz Novikov, ¿no? Que nos parece que está interesante eso porque va a estar el foco en todas las películas abiertas a Latinoamérica, ¿no? No solo a Chile. Y, y siguiendo un poco con eso, bueno, quizás es interesante decir que, por ejemplo, los otros focos que ya estaban anunciados en marzo y que hicimos todo el esfuerzo por mantenerlos, finalmente se van a mantener, ¿no? Y creo que eso va a estar súper bonito de, por ejemplo, decir que el foco de Jonas Meca se va a mantener, ¿no? Y como que vamos a poder mostrar las películas de Jonas Meca en todo Chile, para todo Chile, digamos. Y van a estar abiertas esas películas para todo el territorio, digamos, para todo el país.
y algo que también nos tiene muy contentos, porque nos parecía que en este caso, para esta tercera versión, digamos, Mecha es como digamos, la estructura o el cimiento de toda esta curatoría que es la tercera edición, ¿no? Y que de alguna manera está súper vinculado o tiene un cierto vínculo con lo que hace, digamos, Diario de Septiembre, que es la película de apertura, con lo que hace Agüero en la clausura. Entonces, que ese cine más cercano, más íntimo, que se hace entre amigos, ¿no? Donde las películas surgen desde la vida cotidiana, y donde tampoco nunca se deja de lado el preguntarse, ¿no? Por el lugar de la imagen, por el lugar del sonido, por la manera en que se construyen los relatos. Entonces, bueno, Bien. eso me parece digamos, una sección del festival que, bueno, creo que puede generar muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el festival siempre hablamos, el equipo, que las películas de Jonas Mekas, no sé, a nosotros nos cambió la vida de alguna manera, ¿no? El encontrar ese cine. Mm. Entonces, si a alguien le ocurre algo, ¿no? Quizá no similar, pero si algo le ocurre con esas películas, puede ser maravilloso. Sí, se está llenando de corazones a propósito de mecas. Pero me has Sí. nombrado solo a realizadores hombres. Yo me imagino que Frontera Sur, en su actitud disruptiva, transfronteriza y todo eso, tiene un lugar especial, imagino, para mujeres realizadoras. Entonces, no sé si puedes adelantar algo por ahí, si han trabajado eso, si les ha costado más o si es algo que quieren ver en el futuro. No, es algo que venimos haciendo de la primera versión, ¿no? Nos interesa mucho, digamos, como decía, ¿no? El cine a nivel transversal y hay muchas realizadoras que nos interesan mucho. De hecho, decidimos hacer la primera edición con el foco de Chantal Akerman, ¿no? Que era para nosotros como un faro, ¿no? De una directora que admiramos muchísimo. Eh, y luego en el segundo también, Strauss-Willet, ¿no? También son una pareja de directores, y en este caso también Perus Novikov también son una pareja de directores. Nos gusta mucho también esta situación de películas que son co-dirigidas, por ejemplo, que también se Mm, escapan un poco al rol claro. así del autor. Y bueno, y también hay otras cosas que van a aparecer, digamos, otras secciones, otros anuncios que están en esa línea. De hecho, por ejemplo, algo muy interesante que va a estar, que vamos a hacer y que vamos a mantener, me parece que es una ventana que llamamos ventana ultra feminista, ¿no? Que agrupa una serie de películas que son, digamos, bien rupturistas en ese sentido, y que tiene dos bloques. Un bloque van a ver, digamos, cortos de realizadoras chilenas, eh, y un segundo bloque donde van a haber un par de películas de Valeria Sarmiento, ¿no? Muy bien. Y eso va a estar interesante, creo yo también, como, digamos, creo que ahí se va también, a partir de eso se van a generar una serie de discusiones, porque todas estas charlas, o sea, todas estas secciones, o varias de ellas están también, digamos, apoyadas o complementadas con espacios de reflexión, ¿no? Espacios de discusión, de reflexión. Entonces, además van a estar, en muchos casos, las propias realizadoras, conversando, abriendo el debate, digamos, reflexionando a partir de su trabajo, y los cruces con otros trabajos. Entonces, bueno, vamos a estar ahí también con esa ventana que a mí me entusiasma mucho también ese lugar, ¿no? Ese espacio. Y lo que se pueda generar a partir de él. Perfecto. No sé si quieres ahondar un poco más en la modalidad para entrar a las salas virtuales. ¿Hay un número concreto de tickets o hasta es liberado completamente? Porque hay varios festivales que uno tiene que estar ahí a la espera para entrar rápido a la sala o si no te quedaste afuera. ¿Cómo va a ser? Sí, ahí hay varias cosas que decir porque es todo nuevo, ¿no? Cómo ver entrar a la plataforma, cómo ver. Pero un detalle, aparece arriba, me dice que faltan 36 segundos para que se corte, ¿no? Porque entiendo que dura una hora. Por favor. Entonces, no sé qué hacemos. Ya. ¿Cortamos Eh, y seguimos? Porque quedan Yo 20 creo que segundos. lo dejémoslo, o sea, eh, vamos cerrando ya porque es más difícil ya que la gente se vuelva a conectar. Y con esto Ah, ya. agradecerte por conectar, agradecerte. Pero cuéntanos Bueno, cómo se hace, si es que se va a alcanza. cortar. Es que bueno, todo surge a partir de la página. Hay que entrar en la página de Fronteras Ya, Sur Festival. Una vez que esté, digamos, arriba la plataforma, que eso va a ser el 1 de septiembre.